¿Qué tal, iglesia? Buenos días otra vez. Esta mañana, de nueva cuenta, vengo muy contento porque Dios es bueno, porque se manifiesta en nuestro caminar, porque Él ya sabe desde antes lo que le vamos a pedir y Él es bueno y Él te da todo lo que tú necesitas, mucho más abundantemente de lo que tú piensas o imaginas. Y esta mañana vengo a platicarte, a darle continuidad a aquel relato de Mateo 8, en donde el centurión se encuentra con Jesús. Bueno, de hecho lo va a buscar y lo encuentra. Y le platica acerca de su siervo que se encuentra postrado con parálisis y que tiene muchas dolencias. Y Jesús le dice, vamos a verlo. Y entonces el centurión le dice que él no es digno de que Jesús entre a su techo. Y él le empieza entonces a relatar que él es un hombre bajo autoridad, pero que también tiene autoridad. Que él le dice a la gente, ve y va, le dice, ven y viene, haz esto y lo hace. Y entonces Jesús queda maravillado y dice, nunca antes había visto tanta fe ni aún en Israel. Entonces, este concepto de la fe tiene que ver primeramente con autoridad. Una persona que sabe estar bajo autoridad también puede tener autoridad sobre otros. De otra manera no se puede. Quien ha sido siervo puede ser señor. Quien ha sido hijo puede ser papá. Quien ha sido alumno puede ser maestro. Es un orden establecido y por eso es que Jesús se maravilla. Y en este mismo orden de ideas tiene mucho que ver la honra, porque quien puede ser siervo de un señor y obedecerlo a cabalidad, le está demostrando honra. Y te voy a platicar. Romanos 13 dedica una primera parte a la autoridad y dice que toda autoridad es dada por Dios. Toda autoridad. Entonces, de pronto, todo a veces nos simbra, a veces nos mueve los esquemas que tenemos nosotros ya, porque decimos, bueno, es que esta persona no es digna de estar en autoridad, o entró recomendado, o si está en autoridad es porque Dios lo puso. Ahora, dice el siguiente versículo, que si tú te opones a esa autoridad, indirectamente te opones a Dios. Si Dios es el que lo puso y tú te opones a la autoridad, entonces secundariamente te estás oponiendo a esa autoridad. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros, papás, tenemos actitudes de rebeldía ante nuestras autoridades gubernamentales, en la mesa directiva de colonos, en fin, y nosotros nos manifestamos y nuestros hijos escuchan. Y acuérdate que enseña más el ejemplo que nosotros podemos dar que muchas veces sentar a nuestros hijos y empezarles a dar una lección de obediencia, de civismo o de algunas otras cosas. Si ellos ven que tú eres desobediente con la autoridad, ellos lo van a asimilar y ellos van a actuar en consecuencia. Entonces, en este mismo orden de ideas, quiero leerte en el capítulo 13 de Romanos, que está dedicado a la autoridad, el versículo 7. Quiero que veas, tiene que ver con honra y es poderoso. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te acuerdas cuáles son los dos primeros mandamientos? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso dice que tienes que amar a tu prójimo y el que lo hace está dándole cumplimiento a la ley de manera instantánea. Ahora, fíjate bien, aquí dice no
debáis nada a nadie. Este pasaje lo tengo en Reina Valera, es el que usa un español antiguo. Pero si lo tuviéramos en NBI o en traducción al lenguaje actual, seguramente van a encontrar que dice, no deban nada a nadie. Es una instrucción directa, no deban nada a nadie. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que respeto, impuesto, tributo. O sea, hay algunas cosas que son físicas como el tributo. Ahora, ¿qué es tributo? Tributo viene de tribu. Eran las tribus, ¿te acuerdas que habían 12 tribus al inicio de esta preciosa historia en el Antiguo Testamento, que eran las tribus de Israel, una por cada uno de sus hijos, Rubén, Judá, etcétera, cada uno de ellos, Benjamín después, todos ellos. Y todos ellos llevaban ofrenda para honrar a su padre o para honrar al pueblo, cada una de las tribus. Y entonces seguramente tú dirás, ok, pero ahorita ya no hay tribus. Bueno, sí hay tribus de alguna manera, las familias. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas a un evento de una escuela, seguramente en ese evento les repartieron actividades o les repartieron el llevar algunas cosas a las familias y a lo mejor dicen, familia González, yo traje pollo con mole. Ah, bien, ponlo aquí, por favor. Y la familia Pérez, yo traje las tortillas. Muy bien, ponlas aquí, por favor. Entonces, de alguna manera te organizas como familia, como tribu, o simplemente en la cena que se hace para festejar el Año Nuevo, ¿no? Entonces, a ver, la familia Robledo que traje, pues yo traje el pavo. Y que la familia González, pues yo traje los refrescos. Y la familia, todo el mundo trae algo. Y eso es un tributo. ¿Okay? Es algo que no es gravoso, que lo haces como familia, participas, en este caso, de un convivio familiar. Al que le tienes que dar respeto, lo respetas. Por ejemplo, nuestras autoridades de vialidad. Vemos nosotros en otros países que las autoridades de vialidad son muy respetadas, pero a veces vemos en nuestro país que no es tanto así. A veces nos bajamos y no estamos conformes y nos manifestamos y movemos los brazos, etc. ¿no? Entonces, aquí dice que no debamos nada a nadie. Pero en este caso de la honra, esto es importantísimo porque fíjate, lo está poniendo al mismo nivel como si fuera un nivel financiero. Hay gente que tú seguramente has escuchado que dice, híjole, ya no puedo más, estoy hasta las manitas de deudas. Le debo a la tarjeta de crédito, le debo a la vecina, le debo a mi compadre, ya no puedo más, tengo muchas deudas. Exactamente lo mismo pasa cuando tú le debes honra a alguien. Por eso Dios te dice, no le debas nada a nadie. Si le debes honra a alguien, págasela de inmediato o cuando menos da unos pequeños abonos. Poquito que tú vayas dando, la deuda se va aligerando cada vez más y más. Ahora, vamos a ver a quién tenemos que honrar. En el libro de los Salmos, en el capítulo 96, en el versículo 8, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Los domingos de 12 a 12:30, nada más es suficiente. No dice eso. No pone un horario, no pone un periodo, no. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Cada cuando honramos a Jehová, ¿cómo lo honramos? ¿Lo honramos con nuestros actos? ¿Lo honramos con nuestra honestidad, con nuestra generosidad, con nuestra puntualidad? ¿Lo honramos, como dice aquí, con nuestras ofrendas? Oiga, pastor, pero yo estoy sin trabajo y este es un tema muy delicado, el dar... Espérame. Puedes ofrendar tu tiempo. Puedes ofrendar tus conocimientos. Hay 5 ministerios. Uno de ellos es el ser maestro. Y estos ministerios son para la edificación del pueblo de Dios. Si tú eres un maestro, si tú tienes la capacidad y puedes
en un determinado tiempo, hácelo saber a tu pastor. Ten gente en tu casa, ten una célula, enséñales todo lo que el Señor te ha enseñado. Dale testimonio de todo lo que has tenido. Cimienta su fe de una manera importante. Claro que puedes honrar a Dios de diversas maneras todo el tiempo, todos los días, compartiendo su palabra. Hay tanta gente tan necesitada, tanta gente que sufre porque no lo conoce. Hay gente que está equivocada. Hay gente que ha perdido el rumbo. Hay gente que se quiere suicidar. Tú puedes llevarle una palabra de aliento. No puedes estar abstraído, no puedes restarte de la situación. Tú tienes todos los elementos que el Señor te dio. De esa manera es como tú lo honras. Te quiero platicar algo. Te quiero platicar en el libro de Ageo. Ageo fue un profeta utilizado por Dios como todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Él estructuró de una manera muy coherente su libro, lo tiene en 4 partes, no vamos hoy a hablar de todas ellas, pero sí deja de manifiesto las fechas. Él estuvo en el año 520 a.C. Él, de alguna manera, ve llegar a toda la gente de la deportación, todos los que estuvieron exiliados, cuando los tomaron cautivos los invasores persas. Y entonces, los invasores babilónicos, el rey Nabucodonosor. Y el rey Ciro en este momento les da la oportunidad a aquellos que quieran regresar, que regresen a su tierra. Entonces, cuando ellos regresan, pues regresan y ven todo destruido, el templo destruido, las casas semidestruidas, la pared, la barda, todo destruido. Llegan con mucho desánimo y empiezan a construir, empiezan a reconstruir. En ese momento, el gobernador del pueblo era Salatiel y tenía a un hijo, Zorobabel. Y entonces Ageo, utilizado por Dios, los confronta y les dice que reconstruyan el templo. El pueblo ha sido necio y el pueblo ha dicho que todavía no es tiempo de hacerlo. O sea, fíjate, hay una instrucción de parte de Dios dada a través de un profeta y el pueblo dice que no, que aún no es tiempo. Entonces el Señor, como siempre, que es un caballero, dice, bueno, tú no me quieres honrar, el que se va a perder la bendición eres tú. Y te voy a decir por qué. Hay 3 aspectos que vienen como en niveles. El primero y el más bajo de todos, que lo único que trae es desolación y fatalidad, es la desobediencia. Nosotros hemos visto los efectos de la desobediencia. Podemos empezar citando a Adán y Eva. Ve por la desobediencia todo lo que se perdieron, todo lo que además trajeron como consecuencia a toda la descendencia de ellos. Y si nosotros vemos que las personas desobedientes es lo único que pueden traer para sí y para los demás calamidad. El siguiente nivel es la obediencia. Digamos que la obediencia es una línea que ni te da, pero tampoco te quita, porque es tu obligación. O sea, tú tienes que ser obediente. Si tú estás bajo autoridad, tú tienes que ser obediente. Pero eso no recibe aplausos, esa es tu obligación. O sea, esa es mi obligación. Si yo soy un hijo de familia y mi padre me da algunas actividades que yo tengo que hacer, pues las hago porque es con lo mínimo que yo correspondo a todo lo que mi padre me da y mi madre me da por medio de Dios. ¿Ok? Entonces, ser obediente ni te va a dar más, ni te va a quitar. Pero la honra, esos son como cheques que vienen directos del cielo. A medida que tú tienes honra con los que tienes que honrar, por eso la palabra dice, no debáis nadie a nadie. Al que honra, honra. O sea, al que le tienes que dar honra, le vas a dar honra. No te quedes con esa deuda. Y si acaso de todos los que vamos a revisar, que seguramente hay muchos más, tú vas a decir, ay caray, aquí yo no he estado honrando y tengo que empezar a honrar, nunca es tarde para hacerlo. Y entonces
vamos a regresarnos al libro de Ageo y vamos a ver cómo esta gente que dijo que aún no era tiempo de levantar el templo de Dios, entonces las bendiciones fueron quitándosele poco a poco. Ellos sembraban, pero no recibían ni el 50% en el tiempo de la cosecha. Igual sucedía en el Agar. Ellos estaban esperando 50 y solo recibían 20. Ellos ahorraban dinero y parecía como que lo echaban en un saco roto. Y no es que tengamos a un Dios malo, es que sabemos perfectamente que la consecuencia de la honra son las bendiciones. Por eso nosotros leemos aquí en Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Podemos nosotros decir entonces que la obediencia es honra. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, nosotros estamos honrando a nuestros padres. Si nosotros obedecemos los lineamientos, los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios, lo estamos honrando. Y ellos no lo hicieron. Estas personas entonces empezaron a ver consecuencias de la desobediencia. Empezaron a ver que estaban trabajando, pero no era fructífero, que no era correspondiente la paga a su trabajo. Y a lo mejor muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana podemos decir, es que no comprendo, parece que no está correspondiendo, yo me estoy matando, estoy dejando la salea en el trabajo, estoy haciendo hasta más de lo que me corresponde, pero estoy hasta en peligro de que hagan un recorte de personal y ahí vaya incluido mi nombre. Entonces es cuando tú te tienes que poner a pensar, ¿he honrado a Dios? ¿Lo he honrado con mis ofrendas? ¿Lo he honrado con todo lo que Él me pide, que con lo mínimo? Y entonces tú te vas a dar cuenta que en aquel tiempo de Ageo no era una necesidad de Dios. Dios quería que lo honraran para que ellos tuvieran bendición. Y hoy, este día, también quiere que lo honremos para que tengamos la bendición. No nos alejemos, nosotros tenemos deuda probablemente de dinero y nosotros vemos la manera de estar pagando. Estamos pagando tal vez al mínimo en las tarjetas, tal vez estamos haciendo un pacto con las tiendas, tal vez estamos, pero de esa misma manera nosotros también tenemos que estar abonando, dando abonos chiquitos, como dice alguna tienda. Vamos a dar abonos chiquitos de honra para que nosotros empecemos a ver la bendición fluir en nuestra vida. El quinto mandamiento habla de la honra hacia el padre y hacia la madre. De hecho, dice que es el primer mandamiento con promesa, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ciertamente la vida te la dio a través de tus padres. Y tus padres son el primer contacto que tú tienes para poder ejercitar la honra. Hoy en día muchos jóvenes piensan que es la obligación de los padres el alimentarlos, el vestirlos, el darles escuela. Y jóvenes, tienen ustedes toda la razón, porque además es una ley. Pero quiero decirte que hay quien se esfuerza más, hay padres que se esfuerzan más y no tan solo dan lo mínimo, sino se esfuerzan en dar más. Y algunos jóvenes, algunos hijos, lejos de retribuir esa honra, se la guardan y además exigen más de lo que los padres pueden dar. Y vemos algunos padres que se endeudan y que corren y que suben y piden favores al amigo para que entren a buenos trabajos y luego los dejan, los hacen quedar mal y ya les reclama el amigo, oye, tu hijo no viene a trabajar. En fin, amados, jóvenes, niños, honren a sus padres. Cuando sus padres el papá dice, honra a tu mamá, o viceversa, la mamá dice, honra a tu papá, hazle caso, obedécele. Lo hace porque nos conviene honrar para que nuestros días en la tierra se alarguen más. Fíjense,
Les quiero leer este pasaje, se los voy a leer lo más pronto que pueda. Dice, es Mateo 15, dice, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no representan la ceremonia de no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Amado, si tú tienes a tu papá y si tienes a tu mamá, hónralos. Y la honra también es ayuda. Ayuda en todos los ámbitos. Si necesitan dinero, apóyalos con dinero. Si necesitan servicio, apóyalos con servicio. Y no les digas, ay mamá, yo te hubiera querido ir a ver, pero hoy tengo un retiro de la iglesia. Yo no digo que los retiros de la iglesia sean malos. Sin embargo, el primer mandamiento con promesa te dice que atiendas a tus padres, que los ayudes, que los honres. Ay, papá, yo quisiera ayudarte, pero hoy tengo que ir a la iglesia, hoy no te puedo llevar a tus análisis. Honra a tu padre y a tu madre, organiza tu tiempo. Habla con tu pastor, dile, pastor, tengo que llevar a mi mamá, y te va a decir, llévala, honrala. Hónrala, porque es como si estás honrando a Dios, porque Dios te dio ese mandamiento. No nos escudemos y no digamos, este tiempo lo tengo consagrado para Dios, entonces no te puedo atender a ti. Honra a tu padre y a tu madre, ayúdalo, si está en necesidad, dale dinero. Si necesita que lo acompañes al médico, acompáñalo al médico, cancela tus citas. Por amor de Dios, tenemos que ser congruentes, tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo y no tenemos que ser tan cuadrados como los fariseos que por ideas de hombres estaban dejando lo peor. Y lo peor de todo es que uses a Dios como pretexto. O sea, si tú pudieras decir, ay papá, estoy mal, me duele una pierna, dame media hora y llego. Pero dices, no puedo porque voy a ir a la iglesia. No puedo porque tengo que dar la célula. Habla con una persona para que te apoye dando la célula y corre a ver a tu mamá, corre a ver a tu papá. Es un principio de honra. Acuérdate que no debemos de deber nada a nadie. Si es tributo, tributo. Si es impuesto, impuesto. Si es respeto, respeto. Y si es honra, honra. La palabra de Dios también nos habla que tenemos que honrar a los hermanos de la fe. Dice la palabra de Dios en Salmos 15:4, dice, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. O sea, este Salmos 15 al principio nos habla de todas las virtudes, que no hablemos chismes, que no digamos cosas inadecuadas, que lleguemos puntuales, que seamos fieles al servicio de Dios. Nos da una serie de cosas y después dice que somos los que despreciamos a los pecadores descarados y honramos a quien siguen fielmente al Señor. Pero muchas veces pasa lo contrario. A veces por quedar bien somos salameros.
con los que hablan mal de Dios, con los que dicen que solamente por su trabajo pueden obtenerse grandes beneficios, que los cristianos y todos los seguidores de Dios somos débiles, que somos ineptos, que somos fracasados, y ahí vamos y los seguimos y estamos con ellos tratando. No, 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 no. Aquí la palabra dice, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. ¿Tú sigues al Señor? Yo también. Somos hermanos de la fe. Nosotros no podemos hacer menos o hacernos de la vista gorda de nuestro hermano de la fe cuando está en necesidad. Si nosotros tenemos a un hermano que no comprende una palabra y nos está diciendo que si lo podemos apoyar a repasar ese tema para comprenderla, nosotros no podemos decir, es que no estás en mi iglesia. Es que ahorita no tengo tiempo. Venme a ver otro día. O sea, claro que podemos ayudar a nuestro hermano en la fe. Claro que lo podemos ayudar con servicio. ¿Cuántas veces has hecho un servicio por tus hermanos? ¿Cuántas veces cuando no ha tenido automóvil lo has llevado a un lugar? ¿Cuántas veces cuando no ha tenido alguna cosa, una cebolla, le has abierto la puerta y le has dado medio kilo de cebollas? Tenemos que ayudar a nuestro hermano en la fe y lo hacemos con mucho gusto además. Es algo que no nos pesa. ¿Sabes por qué? Porque estamos dando abonos de toda esa deuda enorme que tenemos y que hemos contraído por no haber honrado a los que teníamos que honrar. Entonces, yo que tú en este momento salgo por la puerta y voy a ver a quién puedo honrar. Y a lo mejor me encuentro al vecino. ¿Y qué pasó, vecino? ¿Necesitas algo? Tengo el pasto largo, te presto mi podadora. Traigo mis tijeras, te ayudo a podar. Ay, es que tengo una gotera. Espérame, vamos a comprar el impermeabilizante y ahorita lo ponemos. Y entonces ya llegas contento y dices, ya pagué un poquito de deuda de honra. Ya honré a mi vecino y ya honré a mi hermano. Y no le he hablado a mi tío. Tío, ¿cómo estás? Sí, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, yo te llevo. No, dame oportunidad, yo te llevo. Porque de esa manera estoy pagando mi deuda y quiero llegar a ceros. Ya no quiero deber a nadie nada con respecto a la honra. Así que, amado, es importantísimo que veas la oportunidad de ayudar a otros. Cuando tú ayudas a alguien, tú estás ayudando a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando le diste de comer al hambriento, tú le diste de comer directamente a Jesús. Que cuando ayudaste a un pobre, dice que tú le ayudaste directamente a Jesús. Cuando tú estás ayudando a otros, estás honrando a Dios porque son sus hijos. Cuando tú tienes una responsabilidad y la atiendes, estás honrando a Dios. Amado, no solamente honramos a Dios los domingos, lo debemos de honrar en cada parpadeo, en cada latir de nuestro corazón, con todas nuestras acciones. Ayudamos a los hijos de Dios, ayudamos al pueblo de Dios. Aun cuando no es pueblo de Dios y llevamos su palabra, estamos honrando a Dios y eso nos trae bendición. Ya no tengamos tanta deuda. Ahora, honras a tu padre, a tu madre. Honras a tu padre el tercer domingo de junio y te sacas fotos con él y lo abrazas con un regalito que le diste y lo subes a las redes. ¿Y los demás días? Honras a tu mamá el 10 de mayo y le llevas unas flores, la llevas a comer, te sacas fotos y las subes a las redes. Y entonces todo el mundo dice, ¡wow! ¡Wow! Eres un precioso hijo de Dios. Eres un hermoso, porque lo atiendes un día. Amado, tenemos que estar a la cacería de a ver a quién honramos. Por ejemplo, al anciano. Yo soy de otra generación. Yo soy de una generación muy anterior a la tuya seguramente. Con decirte que cuando yo iba a la escuela, todavía una clase que se llamaba
civismo. Y ahí en civismo nos enseñaban, nos reforzaban cosas que ya habíamos aprendido con anterioridad en nuestra casa. Por ejemplo, mi mamá, cuando se caía una moneda, me decía mi mamá, levántala. Ay, mamá, pero sin levántala. Entonces ya me agachaba, la levantaba y se la daba. Ay, muchas gracias. O a los ancianos, ayudarles a cruzar la calle. Cuando te encuentras a una persona invidente, la tomas del antebrazo y le dices, Señor, ¿lo puedo ayudar? Lo ayudas a que cruce la calle con cuidado, con seguridad. Y todo eso es honrar a Dios. Tú ayudas a tus padres, honras a Dios. Ayudas a los hermanos de la fe, honras a Dios. Por eso estas personas en el tiempo de Ageo estaban sufriendo tanta deficiencia en su trabajo, con sus cosechas, con su dinero que guardaban y era como en sacos rotos, y en todas estas cosas parecía como que se estaba reteniendo el rocío en las nubes y no les llegaba la humedad suficiente para que pudieran florecer y para que pudieran tener una buena cosecha. Esta es la razón cuando hay falta de honra. En Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Fíjate cómo pone a Dios y pone al anciano. Ahora, te quiero decir una cosa. Es importantísimo que tú pienses que un día vas a ser viejo, que un día vas a ser anciano. Si tú todos estos días, todos estos años te preparas sirviendo a los ancianos, tú estás preparando camino para ser servido cuando llegue tu tiempo también. O sea que de cualquier forma que tú lo puedas ver, trae bendición a tu vida el honrar a otros, especialmente al anciano. Vemos que en Proverbios 16:31 nos dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Amado, muchas veces nosotros desdeñamos a los ancianos. Muchas veces la forma de hablar de ellos es más lenta y nos desesperamos y casi los dejamos hablando solos. Su caminar es más lento y apúrale papá, vamos a llegar tarde, apúrale mamá, mira nada más. Tenemos tanta prisa y tú con tus lentitudes. No, amado. Que se nos hace tarde, que se nos haga tarde. Que nos cierren la puerta del concierto, que no la cierren. O del teatro, que no llegamos a la primera, segunda, tercera. No importa. Vamos a honrar a nuestros padres, porque indirectamente estamos honrando a Dios. Vamos a honrar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, al vecino viejito. Señor, ¿quiere que vaya a la tienda? Voy a ir ahorita, ¿se le ofrece algo? Honra a los ancianos, honralos de todo tu corazón, de todo tu corazón. Pero siempre ten algo en mente. Tienes una deuda muy grande de honra. Hay mucha gente que todavía no has honrado. Trata de honrarlos para que se disminuya tu deuda. Ojalá y que así fuera el poder deshacerte de las deudas que tienes económicas, que digas, hoy ahorita voy a pagar. Hay veces que no tenemos el suficiente recurso, pero de honra. Siempre tenemos un corazón lleno de honra para llevarle a los demás. Así que no le debas nadie a nadie. Da bonos chiquitos, grandotes, y a lo mejor vas teniendo tu lista y dices, acabo de borrar a este. Fíjate, te quiero platicar algo precioso. En 1978, yo jugué básquetbol en el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo en 1974, un poquito antes, estuve en la Escuela Nacional Preparatoria número 6. En 1975 llegó un amigo muy querido y no jugaba absolutamente nada, pero era muy alto. Y yo lo invité y hablé con mi entrenador para que pudiera ingresar al equipo.
Y lo vieron y como era novato, pues de pronto pues tenía ahí algunos asuntos, lo dejaban en la banca, pero este joven empezó a despuntar y más y más y más hasta que se hizo un extraordinario jugador de básquetbol. El día de ayer me escribió y me dijo: Rubén Rodríguez Aguilera, creo que nunca te di las gracias y lo voy a hacer ahorita. Él tenía guardado esa honra para mí y la tuvo guardada como 40 años. Y finalmente pagó. Seguramente le habló Dios y le dijo: no le debas nada a nadie. Y me honró. Así nosotros podemos decir: el maestro fulano de tal, hoy es su cumpleaños, me acuerdo porque él dijo que el 18 de octubre lo voy a buscar, y vas a Facebook y a todas partes y le dices: maestro, yo lo recuerdo con mucho cariño porque usted me enseñó y gracias a usted, no lo sé, a tu pastor, a tu líder de jóvenes, a todos ellos, dales la honra necesaria. Mira, te quiero leer Gálatas 6:6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Hágale partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Claro, el que te instruye en la palabra te está dando la oportunidad de que seas una persona bendecida. Te está abriendo la puerta al reino de los cielos. Dios te ama y Dios no podía abrazarte, pero gracias a esa persona que te instruyó y te animó y cimentó tu fe, hoy puedes tener muchos y grandes beneficios. Lo menos que puedes hacer es voltear y decirle gracias. Gracias, líder de alabanza. Gracias, líder de jóvenes. Gracias, maestro de célula. Gracias, mamá, que me enseñaste a caminar en los pasos de la fe. Gracias, papá. Gracias, pastor. Gracias a quien le tengas que dar las gracias. Hónralos. No te quedes con la honra. A los sabios también es importantísimo. Dice la palabra de Dios que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia quiere decir que serán ignorados toda la vida. Sin embargo, los sabios serán recordados siempre porque, así como decía mi papá, o así como decía Shakespeare, o así como decía Mateo, o así como decía Lucas, o así, los sabios siempre serán recordados. Los necios, nadie los va a recordar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, te quiero decir que en el libro de Ageo hicieron a regañadientes un templo. Un templo reconstruyeron, pero no tenía nada que ver con el templo de Salomón. Digamos que eran la quinta parte de construcción y además muy desangelado. Y entonces en este libro, en esta última parte de Ageo, dice que hace una analogía y dice que le pregunta a los sabios del momento que si él ha tocado un cadáver y luego toca los alimentos, que si estos se contaminan. Y ellos dijeron: claro, por supuesto. Y entonces Ageo vuelve otra vez a confrontar al gobernador, a Salatiel y también al sacerdote, y le dice: pues de esta misma manera es como me están contaminando el templo, dice el Señor, porque vienen con sus pecados y vienen a hacerlos de mala gana. Amado, cuando tú honres, hazlo de corazón, hazlo con todo tu amor, hazlo con todo tu gusto, hazlo con toda tu entrega. Por supuesto que al que más gusto y más gozo y más tesón y más énfasis tienes que hacer en entregar tu honra es a Dios, por supuesto. Pero si todavía tienes la bendición de tener a tus padres, hónralos. Hónralos porque te conviene, porque se van a alargar los días sobre la tierra. Si tienes a un esposo o si tienes a una esposa, hónralos. No vivas con el rencor de que te miró feo o que te dijo.
perdónalo, hónralo, hónrala, porque cuando seas viejo es el único que va a ver por ti o la única que va a ver por ti. Ten honra con tus hijos, hónralos. Cualquier servicio que tú le brindas a tus hijos es honra, pero sobre todo ellos están aprendiendo que tienen que honrarte de regreso también. Y cuando ellos pueden hacer eso, entonces pueden honrar a sus autoridades. Y entonces es cuando empezamos a tener todo este círculo virtuoso del cual Jesús quedó muy complacido al ver este centurión y escuchar su razonamiento que dijo, yo también estoy bajo autoridad, pero también tengo gente que me obedece. ¿Por qué yo le digo, ve y va? ¿Por qué le digo, ven y viene? ¿Y por qué yo le digo, haz esto y lo hace? Entonces Jesús dijo, wow, cuánta fe. Y ese es un principio de honra, estar bajo autoridad. Dice la palabra de Dios que el Hijo obedece al Padre y lo honra. Y el siervo obedece a su siervo y lo honra. Entonces la obediencia es honra también. El que puede honrar a su padre puede honrar a cualquier persona que esté en autoridad en ese momento. A su jefe, al abuelo, a la madre, al presidente, al gobernador, al policía, al profesor, a cualquier persona que esté en autoridad lo puede honrar. Amado, esta mañana Dios ha sido bueno como siempre. Quiero leerte para terminar Romanos 13:8. Quisiera que me acompañaras, por favor. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. No le debas nada a nadie. Si alguno no lo has amado lo suficiente, ámalo, pero no tengas deudas. Amado, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te guíe por sendas de paz y de justicia.